Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Somos el programa Palabra de Vida y hoy estamos ya nuevamente activados. Estoy juntamente con mi esposa Lilian Rosales. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos la gloria y la honra al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estamos muy alegres de estar nuevamente ya hoy para predicar su palabra, tener este espacio, ¿verdad? Les saludamos en el nombre de Jesús. Esperamos que tenga un día o una tarde o una noche pues bendecida, y si no, pues hoy es el momento de darle vuelta a eso. Vamos a invitarle a que siga nuestras ¿verdad? Transmisiones de este espacio Palabra de Vida a través de nuestra página principal, que se llama Palabra de Vida, y también pues a veces nosotros lo etiquetamos a la página de Calán Avanza. Saludamos a Junior Torres aquí, ¿verdad? En la comunidad del Calán. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermana Lilian, para que sea Dios, el Espíritu Santo, ministrando esta palabra. Amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos la gloria y la honra en esta preciosa mañana, Señor, porque sabemos que tu presencia está en este lugar, oh Dios, que vamos a predicar tu palabra, oh Dios, esa palabra que es poder, Señor, esa palabra que cambia, que transforma vida, esa palabra que llena nuestro corazón, oh Dios, esa palabra que hace sabio al sencillo, Señor, esa palabra, oh Dios, que nos da la transformación espiritual, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios, esa palabra que trae sabiduría e inteligencia, Señor. Te pido que seas tú bendiciendo nuestras vidas cada día por medio de tu palabra, Señor. Esa palabra que va a ser predicada, oh Dios, que aquel que la escuche, oh Dios, pueda hacer cambios en su vida, Señor, porque sabemos que el único Dios grande y verdadero eres tú, el único que cambia al hombre eres tú, el único que transforma eres tú, Señor. Tú traes paz y libertad, oh Dios, al cautivo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer su palabra, que es la palabra de Dios, que es nuestro fundamento. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, verso 14. Y ahí vamos a tomar como base un tema. La palabra de Dios la leemos en nombre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo estaba leyendo esta parte de la Biblia y leí varios textos ahí, ¿verdad? Y vino a mi mente este tema que Pablo dice: por esta causa yo doblo mis rodillas. Pablo está hablando de la oración. La oración es una parte muy importante y fundamental en la vida del cristiano. Y no solamente del cristiano, sino en la vida del ser humano, porque la oración nos pone en contacto con el Señor. Entonces vamos a hablar de un tema, ¿verdad?, que se llama ¿por qué debemos orar? Pablo decía: por esta causa yo doblo mis rodillas delante del Señor Dios y de Jesucristo, Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nos insta a orar, a buscar el rostro del Señor, a buscar su presencia. Vamos a ver en primer lugar, Pablo en el versículo 16 nos da una luz, ¿verdad? ¿Cómo orar? ¿Por qué debemos orar? En primer lugar, orar por tener fortaleza espiritual. Versículo 16, que dice: para que usted, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. El que nos dé fortaleza en nuestra vida interior y fortaleza espiritual. El hombre alejado de Dios, el hombre sin tener comunión con el Señor a través de la oración, no tiene fuerza, no tiene esa potencia que la da la comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Una persona que no ora, que no está inspirada a la oración, no podemos decir que tenga el Espíritu Santo. Está frío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos tener la comunión con Dios para tener esa fuerza, para tener esa comunión con el Eterno, saber que su Espíritu Santo está activado en nosotros, saber que sus promesas a través de la oración se pueden cumplir porque hablamos con el Señor, tenemos comunión con el Señor. Entonces, la oración nos hace que nosotros pidamos por fortaleza espiritual. También orar porque Cristo sea nuestro cimiento, o sea, Cristo sea nuestro fundamento. Versículo 17 que dice:
para que habite Cristo y por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Para que habite Cristo. Es que el fundamento del cristianismo es Cristo. Si Cristo viene a la tierra, pero Cristo muere y no resucita, nuestra predicación sería en vano. Pero la Biblia me da a mí y me dice que Cristo sí vino a la tierra, que anduvo como hombre, que no pecó, que murió, pero la Biblia dice y afirma que a los 3 días resucitó de entre los muertos y que ahorita en este momento está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces la oración nos da comunión con el Eterno, pero nos da fortaleza espiritual y también sirve para que Cristo sea nuestro cimiento, sea nuestro sustento, sea nuestra fuerza. Él con su obra en la cruz del Calvario sea nuestro fundamento firme. Cristo es el camino al Padre, Cristo es el camino a la salvación, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo, ¿verdad? Y en tercer lugar, orar para conocer la voluntad de Dios. El versículo 18 que dice: seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Anchura, longitud, profundidad y altura, para que podamos conocer la anchura, la profundidad, la longitud y la altura de la voluntad de Dios para el hombre. Mire, Dios no quiere que el hombre perezca. Dios nunca ha sido el plan de él aniquilar al hombre. El hombre él solo se ha vuelto contra Dios, ¿verdad? Y claro, la Biblia dice que el pecado, la paga del pecado es la muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a conocer realmente la voluntad del Padre, la voluntad de Dios para nosotros si no oramos, si no estamos en comunión con Él. Lilian es mi esposa, pero si yo no practico con ella, yo no voy a saber qué es lo que ella necesita, o ella no va a saber lo que yo necesito. Si yo no platico con ella, ella no va a saber los planes que tengo yo, o ella no platica conmigo, no va a saber los planes que ella tiene, y podamos mancomunar bien. Así es con el Padre. Nosotros necesitamos estar en comunión con Él, platicar con Él, con Cristo y con el Espíritu Santo. En cuarto lugar, orar para tener el amor de Cristo y ser llenos de su plenitud. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Es que la oración es esencial. La oración es como el oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. La oración es como el pez que necesita del agua para poder él, a través de su forma, de su condición, poder a través del agua canalizar el oxígeno y respirar. Así es la oración. Una persona que no ora está desconectada de Dios. Una persona que no ora no conoce la voluntad de Dios. Y una persona que no ora es como que ande a ciegas. Y una persona que no ora es como que esté muerta espiritualmente, ¿verdad? Entonces orar es para que habite Cristo y el amor de Cristo esté en nuestras vidas y podamos ser llenos de la plenitud de Cristo. ¿Sabe qué decía Pablo? Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque Pablo tenía el Espíritu Santo en su vida y la obra de Cristo era latente en la vida de Pablo. Por eso él dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y por último, cuando nosotros oramos y le pedimos por todo esto, intercedemos por todo esto, Él hará en abundancia más de lo que nosotros pedimos o lo que nosotros entendamos. Porque si hay algo que Dios tiene, es que Él cumple sus promesas. Dios no se queda, Dios cumple. Jehová, el Dios Todopoderoso, cumple sus promesas que están inspiradas en la palabra de Dios, que Él mismo determinó para el hombre y para la mujer. El versículo 20 que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vuélvelo a leer. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos o entendemos. Hermanos, nosotros le oramos no a un Dios imaginario,
Nosotros le oramos no a un Dios que está en una pared, en una forma humana preparada, sea yeso, madera o metal. Nosotros le oramos a un Dios vivo, aquel Dios que le habló a Abraham, aquel Dios que creó a Adán, aquel Dios que abrió el mar, aquel Dios que tapó boca de leones, aquel Dios que libró a sus siervos del fuego, del horno de fuego. Es el mismo Dios que hoy estamos nosotros, ¿verdad?, enseñando, que estamos adorando, que estamos predicando. Es el mismo, Él no cambia, en Él no hay sombra de variación, dice su palabra. Entonces, por esto debemos orar. Padre, en el nombre de Jesús, ministra esta palabra. Que aquel que está desanimado sea, Señor, animado. Que aquel que está triste, venga la alegría de tu salvación. Que esté enfermo, sea sano. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este es el programa Palabra de Vida, juntamente con mi esposa Lilian Rosales, su servidor Raúl López. Que Dios le bendiga grandemente.